tardes, Buenaventura. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus casas y también saludamos a las personas que nos ven y nos escuchan a través de Facebook y más adelante que nos van a escuchar a través de la radio. Mi nombre es Francisco Quintero y hoy voy a ser su anfitrión. Este es el primer programa de ¿Y yo qué estudio? En este programa vamos a estar hablando con profesionales colombianas que están en todas partes del mundo y nos van a contar sus historias, sus sueños y los desafíos que tuvieron que atravesar. Hoy nos acompañan Carolina Forero, Laura Loaiza y Ana María Toro. Ellas están repartidas por el mundo y en un momento nos van a contar mucho acerca de sus vidas, les vamos a preguntar acerca de su infancia, de cómo resolvieron esa gran pregunta ¿y yo qué estudio? Que no es tan fácil de responder. Todas ellas son miembros de la iniciativa Devolver Conciencia y de Sí Puedo. Así que antes de empezar a hacerles preguntas a nuestras invitadas y miembros del equipo, déjenme contarles un poco más acerca de qué es Devolver Conciencia y Sí Puedo. Devolver Conciencia es una iniciativa en la que llevamos trabajando por más o menos 2 años un grupo de colombianos y colombianas profesionales en todas las áreas del conocimiento que nos propusimos inspirar a niños, niñas y jóvenes, y bueno, a los no tan jóvenes también, a cumplir sus sueños a través de la educación. La manera en la que hacemos esto es contando las historias, compartiendo las vivencias personales de otros profesionales colombianos que han pasado por un montón de cosas para llegar muy lejos. La manera en la que lo hacemos es a través de charlas en las que hacemos entrevistas como la que van a escuchar hoy y que van a seguir escuchando en este espacio en Telemar. En esas entrevistas hemos tenido profesionales de astronomía, de física, de matemáticas, de agronomía o ingeniería química, como yo. Pueden ver, yo soy ingeniero químico. Y todas esas charlas las tenemos disponibles también en nuestro Facebook. Pueden ver ahí en la pantalla nuestras redes sociales para que nos sigan en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y voy a insistir en Facebook, ya que están aquí viendo la televisión, de pronto tienen el teléfono a la mano. Abran el teléfono, métanse a Facebook, busquen Devolver Conciencia, nos dan un like, se van a la sección de videos y ahí van a ver todos los videos que tenemos para ustedes y pueden estar al tanto de las nuevas charlas que vamos a estar haciendo a lo largo de estos meses. Y bueno, eso por el lado de las charlas, pero también tenemos la estrategia, la iniciativa de Sí Puedo, que es una página web que ya que tienen el teléfono en la mano, en la pantalla, deben estar viendo un código QR que lo pueden escanear con el teléfono y si no, ya que se metieron a la página de Facebook, si miran en la información de Devolver Conciencia, ahí van a ver un link a Sí Puedo. En esa página van a encontrar un montón de herramientas para planear sus estudios y su vida profesional y también van a encontrar más historias escritas de profesionales que pueden servirles a ustedes o a sus profesores o a sus padres de familia para ayudarlos a responder esa pregunta tan difícil de responder que es ¿y yo qué estudio? Con este abrebocas de qué es lo que hacemos en Devolver Conciencia, permítanme agradecerle mucho a Julie Ríos, que fue quien nos trajo a Buenaventura. Ella es la gerente del Centro Cultural del Banco de la República. Nos puso en contacto con Rubén, que está detrás de las cámaras guiándonos y ha hecho posible toda esta transmisión. Y también quiero agradecerle al resto del equipo de Devolver Conciencia que nos sale hoy en las pantallas, a Pedro, Angélica y a Víctor, que han sido parte fundamental del trabajo que llevamos haciendo todos estos años con Devolver Conciencia. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestras invitadas, a Carolina, a Laura y a Ana María. Carolina, cuéntanos un poco de ti. Hola, muchas gracias a todos y a todas por permitirnos entrar hoy en sus hogares y traerles esas historias personales de cómo logramos cumplir nuestros sueños. Yo soy Carolina Forero, soy economista, originalmente de Bogotá.
Allí crecí y siempre con el sueño de lograr cumplir muchas metas académicas. Siempre me gustó mucho el estudio y hoy en día los estoy saludando desde Alabama, en Estados Unidos, hacia el sur del país. Y espero que les guste mucho la conversación que vamos a tener el día de hoy, donde les voy a contar un poquito más sobre cómo llegué hasta acá. Genial, Carolina, muchísimas gracias por tu respuesta. Cuéntanos, nos dices que estás en Alabama. ¿En qué ciudad estás específicamente? ¿Qué hora es allá? ¿Y cuál es la temperatura? Bueno, aquí estamos pasados un poquito a las 2 de la tarde, estamos siempre una hora antes que Colombia en esta época, pero hay un momento del año en que por cambios de la posición del sol, etcétera, hacen un cambio de hora en Estados Unidos y quedó a la misma hora de Colombia, pero en este momento estoy una hora antes. Aquí estamos en la estación de invierno, no es un invierno tan fuerte como se siente a veces en el norte, muy cercano a Canadá. Aquí el invierno es un poco más frío que Bogotá, entonces es tolerable todavía, puede salir uno con chaqueta. Y es un lugar muy bonito, lleno de montañas, no tan grandes ni tan altas como las que tenemos en Colombia, pero es un lugar rodeado por muchas montañas y muchos árboles. Genial, muchísimas gracias, Carolina. Laura, cuéntanos un poco más de ti. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Laura Loaiza, soy originaria de Salento, Quindío, y estudié química en la Universidad de Quindío. Y al igual que Carolina, desde que estaba muy pequeña siempre me interesé por estudiar y aprender cosas nuevas. Actualmente estoy en Suecia, en Gotemburgo, muy al norte de Europa, casi cerquita al Círculo Polar Ártico. Así que aquí los inviernos son muy largos y muy fríos, hay nieve y bueno, y hace pues temperaturas negativas. Y también una particularidad es que es muy oscuro porque debido a que estamos tan al norte y a la inclinación de la Tierra, pues eso hace que los días en el invierno sean muy cortos. A veces tenemos días de hasta 5 horas no más, pero por el contrario, y lo que más me gusta a mí es que en el verano es totalmente lo contrario y a veces hay días en los que no hay prácticamente noche, entonces uno tiene tiempo de hacer todo lo que quiera. Qué chévere y qué distinto a lo que uno crece viviendo en Colombia, ¿no? Laura, cuéntanos en este momento cuál es la temperatura y qué hora es allá. Bueno, en este momento son las 9 de la noche. Estamos siempre con algunas horas más que en Colombia. Y bueno, la temperatura, hoy salió el sol y hizo más bien calorcito. Fueron temperaturas superiores a 0 grados, pero digamos hace 3 días todo estaba congelado, había hielo y nieve por todos lados. Así que sí, bastante diferente a lo que vemos en Colombia. Chistoso eso, ¿no? Nos dice Laura que está haciendo calorcito y es que apenas están encima de 0 grados. Yo Sí. aprovecho para pedirle a nuestra audiencia en Buenaventura, que ya que nos están siguiendo en Facebook, que escriban en los comentarios cómo está el clima hoy allá en Buenaventura. Nosotros vamos a estar leyéndolos y si en cualquier momento tienen alguna pregunta, escríbanla y nosotros vamos a estar súper pendientes de los comentarios que ustedes hagan en redes sociales. Ahora, bueno, Ana María, cuéntanos de ti. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ana María Toro, soy geóloga, originaria de un corregimiento que se llama Florencia, perteneciente al municipio de Samaná, en el departamento de Caldas. Em, Desde muy niña me interesé por cosas muy de la ciencia y estaba rodeada de muchas cosas bonitas donde vivía, que más adelante les voy a contar. Así que bueno, a lo largo de la entrevista les vamos a ir contando sobre nuestras historias. Genial eso, y así es. Vamos a conocer un montón acerca de la vida de estas fantásticas profesionales colombianas. Hoy también en el Día de la Niña y la Mujer Científica, así que felicidades a ustedes y muchas gracias también por estar aquí promoviendo la ciencia y la educación para que no solo las niñas, sino que todos nos inspiremos con esos mensajes de vida. Pero bueno, yo les pregunté a Carolina y a Laura acerca del clima y de la hora.
Ana María, ¿qué hora es? ¿En qué ciudad estás? ¿Qué hora es y cómo está el clima? Bueno, yo estoy en Colombia, estoy en Medellín, Colombia. Bueno, son las 3:10 de la tarde aquí en Colombia. Aquí en Medellín está como 27, 28 grados, que es la temperatura normal. Eh, Está un poco opaco, pero está bien, hace un poquito de calor. Ok, Y bueno, Medellín tiene muchas montañas a los alrededores, entonces tiene una muy, muy buena vista. ok, chévere eso. A mí me gusta mucho Medellín. Y bueno, ya que se presentaron nuestras invitadas, yo creo que también es justo que yo les cuente un poquito de quién soy yo. Mi nombre es Francisco Quintero, yo soy oriundo del municipio de Páez, Cauca, eso queda al norte del Cauca. No debería ser tan lejos de Buenaventura, pero les confieso que nunca he estado allá. Yo soy ingeniero químico y tengo una maestría en ingeniería química y un doctorado en ciencia e ingeniería de materiales, así que acá estamos todos muy estudiados, pero lo que venimos es a contarles cómo eso nos ayudó a cumplir nuestros sueños. Y les cuento que yo estoy muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Acá la temperatura son como unos 18 grados, hoy está sabrosito, y son las 12 del día y 13 minutos, así que tenemos una diferencia de hora, pero lo que quiero resaltar acá es que estamos transmitiendo en vivo desde 3 países diferentes para traerles a ustedes las historias de vida de estas profesionales fantásticas que he tenido la fortuna de trabajar con ellas, y la idea es que ustedes se inspiren y que puedan responder esa pregunta de ¿y yo qué estudio? O que le puedan ayudar a alguien que ustedes conocen que se está haciendo esa pregunta, que tengan herramientas para poder responder bien. Porque no es fácil, no es una pregunta fácil de responder. Entonces, bueno, a lo que vinimos vamos. Entonces, vamos a meternos en el rancho de nuestras invitadas, vamos a ir por el comienzo. Cuéntenos cómo fue esa infancia de ustedes. Llévenos al lugar donde crecieron y cómo fue esa experiencia, qué les gustaba y qué les hace falta de ese lugar donde crecieron. Comencemos con Ana María. Bueno, el lugar es hermoso. Es hermoso, yo soy de un corregimiento, pero crecí en una vereda de ese corregimiento. Así que soy del campo y el campo es maravilloso por muchas razones, porque tiene uno todo a la mano, los árboles, los pájaros, el agua, las rocas, bueno, un montón de cosas. Y bueno, vivía en una escuelita, mi mamá era la docente de esa escuelita rural y para mí es un lugar de ensueño, de hecho, sigue siendo el lugar más bonito que he conocido hasta ahora en mi vida. Y la verdad es que es entrañable, es hermoso, viví cosas muy bonitas allá. eh, Obviamente estudié mi infancia allá, hasta quinto estudié en la escuelita, hasta noveno estudié en otro colegio rural, un poco más allá, como 40 minutos de mi vereda. Pero vivir en el campo siempre es enriquecedor, mucho, porque además compartes todo el tiempo con la gente sin miedo alguno, a diferencia de la ciudad, que siempre hay un caos total y no hay manera de compartir mucho con las personas. Entonces creo que eso es lo que más extraño de mi lugar. La tranquilidad, obviamente. El poco sonido que hay, porque en la ciudad es muy difícil el sonido, la bulla todo el tiempo, los carros, las personas corriendo, el metro, absolutamente todo es un poco más complicado. Así que extraño mucho ese lugar, me parece un lugar maravilloso. Volvería una y mil veces allá. Y bueno, y creo que me llevó a un poco a estudiar, obviamente, lo que estudié, que es geología, porque tenía rocas por todos lados, tenía agua por todos lados y gran parte de mi profesión tiene que ver con esas cosas, con las rocas, con el agua, con el planeta Tierra en general. Em, Así que bueno, es un lugar No, maravilloso, qué, muy, qué, muy qué, qué bonito. espectacular, Ana María. Nos llevas a un paseo muy bonito. Yo ya estoy metido allá en la cabeza, en medio del campo, viendo el agua, viendo las montañas, las piedras. Y quiero que sigamos yendo en ese camino gradualmente,
vamos a terminar llegando a Bogotá al final con Carolina, pero primero, Laura, llévanos al lugar donde creciste, donde pasaste tu infancia. Bueno, yo crecí en Salento, Quindío, y posiblemente muchas personas lo conocen porque últimamente se ha vuelto muy turístico. Allí tenemos el Valle de Cocora, donde está la palma, el árbol, la palma de cera, el árbol nacional de Colombia, y es un paisaje muy, muy único. Y cuando yo crecí, pues aún no estaba tan turístico y pues era un pueblito muy chiquitico, donde había mucha tranquilidad, la gente siempre se ha conocido todos con todos. Y bueno, yo no era como mucho una niña de salir a jugar en la calle, sino que más bien me quedaba en la casa leyendo y estudiando. Eso era lo que más me gustaba hacer. Y mi mamá en esa época también trabajaba en el laboratorio clínico del hospital. Entonces yo desde muy pequeña pues estuve familiarizada con estar en un laboratorio, ella me mostraba en el microscopio las células, ya sabía que era una pipeta, una bureta y bueno, eso tal vez influyó luego en las decisiones, pero también me acuerdo mucho que pasaba mucho tiempo con mi abuelito y él era electricista y él tenía un taller donde mantenía arreglando cosas y yo mantenía ya metida también aprendiendo y mirando cómo él arreglaba los relojes, el radio y todo eso. Y curiosamente, pues mucho de lo que trabajo ahora, pues tiene que ver con muchas cosas que aprendí con mi abuelito cuando estaba pequeña y fue muy bonito como ver eso cuando empecé mis clases en mi campo de especialización, que las primeras clases que tuve, pues me llevaron mucho a mi infancia, a recordar a mi abuelito enseñándome qué es la corriente alterna, qué es la corriente directa, qué es un voltio, un amperio, y fue muy bonito. Qué Y yo bonito creo que eso. todas esas experiencias, pues nos llevan a tomar las decisiones luego, cuando ya estamos más adultos. Oh, es muy bonito eso que nos compartes, Laura, y resaltar que muchas veces esas experiencias que parecen muy pequeñas cuando uno está creciendo, terminan impactándole el resto de la vida y uno vuelve y se sigue encontrando con esas lecciones. Muchísimas gracias por llevarnos, ya fuimos de una vereda a un pueblito y ahora nos saltamos a Bogotá. ¿Cómo fue esa infancia tuya ya, Carolina? Wow, cuando las escucho me da mucha emoción porque, bueno, mis padres son originalmente familias campesinas, mi familia es cundiboyacense, mi mamá es de un pueblito que se llama Chinavita en Boyacá, que en las montañas hermosas de Boyacá, y mi papá es de un pueblito que se llama Nocaiman, Cundinamarca. Entonces, a pesar de que fue una niña de ciudad, recurrentemente fui al campo y mi familia toda, muchas de ellos permanecían en el campo. En la ciudad yo crecí en una urbanización, la llamábamos, digamos, de vivienda de interés social. Primero inicialmente viví en un barrio muy retirado al sur de la ciudad que se llama el Gustavo Restrepo, que queda bien, bien retirado del centro, y luego nos movimos a un lugar hacia el occidente. Allí en ese barrio donde estábamos nosotros, de esos apartamentos de interés social, lo que más recuerdo es la posibilidad de estar en la ventana, porque vivía en un cuarto piso, era un apartamento chiquitico de 50 metros cuadrados, vivía ahí con mis hermanas y mis padres, y desde la ventana me encantaba mirar lo que pasaba con la gente, y siempre me causaba una curiosidad enorme, porque mamá, aunque estaba el parque enfrente, me dejaba salir, pero me restringía a salir todo el tiempo. Y esas frases que siempre se es para que no se junte con las malas amistades, cuídese por ahí, no sé. Y yo pues vivía además con las rodillas peladas jugando en el parque, en el rodadero, en el columpio, entonces ella me tenía en la casa, no me dejaba salir mucho, yo me quedaba en la ventana mirando y eso me generó mucha curiosidad siempre, porque mi papá, que era profesor de colegio, maestro de colegio público con matemáticas y física, nos inculcó mucho el estudio con el poco dinero que reuníamos. A veces, pues, digamos, entraba uno que otro libro por ahí a la casa y me encantaba leer. Pero a pesar de que él originalmente era un ingeniero electrónico y mi mamá nos cuidaba, yo realmente, a mí lo que me gustaba era observar el comportamiento de las personas, porque masivamente hacían ciertas cosas. Y eso es algo que de pronto más adelante me llevó a estudiar lo que estudié, que fue economía. Qué espectacular, y qué bonito el contraste de esas distintas experiencias que tienen ustedes, que tienen nuestras invitadas, y cómo esas experiencias en la infancia terminan definiendo uno qué hace cuando es más grande.
a todas les escuché hablar acerca del apoyo de la familia y quisiera que me cuenten muy rápidamente ¿cuál les parece a ustedes que ha sido lo más importante que hizo su familia por ustedes cuando estaban creciendo, cuando estaban en esa etapa de la infancia y de la juventud? Comencemos con Carolina. Ok, gracias. Como les conté, mi papá era profesor de colegio y de escuela. Y él siempre llegaba con esas historias. Era un maestro que no solamente trataba de enseñar matemáticas, ingeniería, sino que además él tenía ese sueño de enseñarle a los jóvenes, aprenda algo más, no solamente se quede con lo mínimo, trate de hacer algo más grande en su vida, y con orgullo a veces nos llegaba con historias de alguien que decidió estudiar ingeniería o que quiso volverse maestro como él. Y eso como que siempre estuvo ahí motivándome mucho acerca de, bueno, realmente mi padre quiere lograr algo mejor en esos estudiantes, a pesar de que ni ellos mismos creen en lo que están haciendo. Y escuchar esas historias me hacían sentir que yo también podía encontrar en el estudio un camino especial para mí. Y pues mi madre fundamental, ella es realmente quien fue la roca para mí, siempre me dijo, oiga, usted puede, crea en sí misma, usted va a llegar muy lejos, y todos los días me repetía eso. Ella le encantaba leer mucho. Leía sobre todo libros sobre el tema como del poder mental que uno puede tener de convencerse de algo y llegar muy lejos. Cuando era niña debo confesar que no me encantaba sentarme a leer los libros que ella a veces me obligaba a leer, pero con el tiempo hoy en día creo que eso fue lo que determinó mi vida, el hecho que ella me expuso a cierta literatura y pude como motivarme en mí misma. Qué bonito ese rol de la familia tan grande. Yo quiero, tal vez al regreso les vamos a preguntar esa misma pregunta a Laura y a Ana María, pero antes de que nos vayamos a un corte, quiero preguntarles a ustedes, como que me cuenten así muy rápidamente, comenzando con Laura. Cuando eras pequeña, estabas en el colegio, allá en Salento, ¿qué querías ser cuando grande? Bueno, yo sabía que quería ser científica, pues, pero no estaba muy segura, porque también me gustaba mucho el arte y la literatura, porque leía mucho, y curiosamente cuando presenté las pruebas del ICFES me fue excelentemente bien en literatura y no tan bien en ciencias, así que comencé a tener ciertas dudas, pero pues al final tenía muy claro que tal vez sí quería ser científica, pero no sabía exactamente qué era lo que tenía que estudiar para volverme científica. Entonces tenemos una científica aquí en el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, entonces reiteramos ahí felicitaciones. Ana María, ¿qué querías ser cuando crecieras, cuando eras una niña? Bueno, en realidad quería estudiar, no sabía qué, pero siempre tuve claro que quería estudiar tanto como me fuera posible, y que estuviera en mis posibilidades. Pero sí algo relacionado con la naturaleza. Estaba rodeada todo el tiempo de naturaleza, entonces sí, algo que estuviera relacionado con eso, y bueno, aquí vamos. Qué bonito estudiar la naturaleza. Y bueno, Carolina, yo te he escuchado esa respuesta, pero me parece muy bonita. Cuéntame, Carolina, ¿qué querías hacer cuando crecieras? Pues yo tenía unos sueños bastante pequeños. Yo quería ser presidenta de la República, o si no, ministra de Educación, directora del Bienestar Familiar, o en último caso, presidenta de un banco. En el peor de los casos, ¿no? Sí, en algo que ya, digamos, como mínimo, era mi sueño. Como mínimo. Listo, entonces nos quedamos con estos sueños grandes que tenían estas profesionales colombianas fantásticas que tenemos hoy. Después de que volvamos del corte, vamos a preguntarles cómo resolvieron esa pregunta de ¿y yo qué estudio? Ustedes quédense acá pendientes, síganos en Facebook, hagan sus comentarios, sus preguntas, y nos vemos después del corte. Recuerda que puedes pagar tu factura de Codicer en cualquier punto Gane. Solo debes tener tu número de contrato para informar en el momento del pago. No necesitas llevar la factura. Verifica que en la colilla la información coincida con su nombre. Recuerda que el corte de nuestros servicios se realiza los 18 de cada mes. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Codicer informa a todos sus usuarios que a partir de la fecha se está realizando atención al cliente y recaudos en caja
en jornada continua, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olvides, jornada continua, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y de esta manera, estando al día, disfrutarás de todos nuestros servicios. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Invitamos a todos nuestros usuarios de la empresa Codicer a que realicen sus pagos. Recuerde que todos los 18 realizamos los cortes a quien no esté a paz y salvo. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Estimados usuarios de Codicer, ahora puedes realizar los pagos de su factura en distintos establecimientos comerciales que son nuestros puntos de pago autorizado. Identifique el cercano a su residencia. En Pueblo Nuevo, Almacén y Compraventa Andagoya. En Juan 23, Almacén y Compraventa Juancho. Y la Compraventa Easy Money en la Avenida Simón Bolívar. Porvenir, Tienda Jennifer. En la Transformación, Granero San Gabriel Diagonal al Parque. En Los Laureles, Tienda La Mejor Esquina, entrando por la Funeraria Los Olivos. Ciudadela Colpuerto, Granero Ciudadela en la etapa 2. En el barrio Independencia, compraventa súper efectivo al lado del garaje Berraquera. Recuerda que puedes realizar tu pago con el recibo o también sin él. Puedes hacerlo con el número de contrato o número de cédula del titular. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Ferrer Orozco, abogados y asociados. Abogados especialistas en pensiones. Si usted es pensionado de las siguientes entidades: Foncolpuertos, Cajanal, Seguro Social, Adpostal, Colpensiones, Porvenir, Protección, Colfondos, entre otros. Abogados especialistas en pensión de sobrevivientes, sustitución pensional, reliquidación, pensión de jubilación, vejez, designaciones en vida, auxilio funerario, peticiones. Contáctenos en nuestra oficina ubicada en la Diagonal Tercera, número 3A60 en el edificio Codicer frente al Hotel Cordillera. Contáctenos ya. Consulta gratuita. Ferrer Orozco, abogados y asociados. ¿Te apasiona crear contenido audiovisual? Si es así, esta es tu oportunidad. Telemar te invita a participar en la convocatoria para jóvenes de 18 años en adelante para poder crear contenido de interés a nuestra comunidad. Para más información, comunícate al número que sale en pantalla. Estamos de regreso. Estamos de regreso en Y Yo Que Estudio. Muchísimas gracias a las personas que se quedaron conectadas y que siguen viendo nuestra transmisión en vivo desde 3 países distintos. Estamos desde Estados Unidos, desde Suecia y desde Colombia, contándoles de las vidas de unas colombianas maravillosas que también son miembros del equipo de Devolver Conciencia y de Sí Puedo. Para las personas que apenas están conectándose con nosotros, les comento que veníamos hablando de la infancia, de cómo fue crecer en las veredas o el pueblito o la ciudad en las que ellas crecieron. Pero antes de seguir aprendiendo acerca de la vida de estas fabulosas profesionales, le voy a pedir a Ana María, que es parte del equipo de Devolver Conciencia, que nos cuente un poco más acerca de los recursos que tenemos en nuestra página de Devolver Conciencia y las charlas que hemos desarrollado. Ana María, adelante. Gracias, Francisco. Claro que sí. Les voy a compartir pantalla para que podamos ver de qué se trata nuestra página. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, Devolver Conciencia, como ya les contó Francisco, es una iniciativa maravillosa. Nace hace aproximadamente 2 años. Y esta es nuestra página de Facebook. Este es nuestro logo, se encuentra acá. Al inicio pueden encontrar nuestro Gmail, nuestro correo, por si nos desean escribir. Esta es la página web de Si Puedo, que más adelante también les van a contar sobre eso.
esta es nuestra página de YouTube y esta es nuestra, aquí pueden ver pues todos los videos que hemos hecho hasta el momento, algunas actividades que hemos hecho, como por ejemplo con el Centro Cultural del Banco de la República de Buenaventura, y entre otros. Aquí en los videos podemos ver hasta el momento los videos que hemos compartido. El formato es un formato como este de entrevistas. Generalmente están dos personas del equipo de Volver Conciencia con la persona invitada. Y hasta el momento hemos tenido aproximadamente 30 personas invitadas, una infinidad de, de carreras, todas muy, muy, muy variadas. Ha habido algunas personas que hemos repetido pues como carreras, pero como cada historia es diferente, entonces ha sido maravilloso. Y bueno, estos videos se hacen en vivo en Facebook Live, sin embargo, pues obviamente quedan grabados y guardados para cuando ustedes puedan y quieran acceder a ellos. Es un recurso maravilloso porque no solo contamos las historias y nos cuentan las historias los invitados, sino que también nos cuentan de cómo ha sido ese proceso de entrar a la universidad o de hacer un posgrado. Y pues más que contarnos, es una motivación estupenda para todas esas personas y esos jóvenes que nos ven y que están en el colegio sin de pronto tener mucha idea qué estudiar o cómo hacerlo o dónde hacerlo. Y aquí pueden encontrar todo esto. Así que bienvenidos, pasen por aquí, por esta página maravillosa, únanse, denle like y bueno, vean nuestros videos que son maravillosos. Muchas gracias. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por compartirnos todos esos recursos de Volver Conciencia. Y bueno, insistirle a nuestra audiencia que se metan a Facebook, que nos den un like. Allá también van a poder seguir nuestras transmisiones en vivo, ver videos previos. Y por ahí vi como un comentario sobre esta transmisión en vivo del Padre Vidal. Un saludo al padre. Un saludo al padre. Yo también le mando un saludo a mi mamá. Estoy triunfando si me estás viendo. Acá estamos muy felices, muy orgullosos. Yo creo que alguien me va a regañar después de esto. Pero bueno, yo quiero que retomemos esta entrevista que le estamos haciendo a Carolina, a Laura y a Ana María y que volvamos un poco a donde dejamos en el segmento anterior. Entonces, Carolina nos había contado del rol de la familia en esa etapa temprana de estudiar, de decidir qué estudiar. Laura, cuéntanos cómo fue para ti ese apoyo de la familia. Sí, para mí fue muy importante. Mi papá siempre me decía que el estudio es la mejor herencia que le pueden dejar a uno y pues siempre en todo lo que yo quise estudiar, siempre mis papás me apoyaron cuando quise estudiar inglés, cuando me fui de pasantía a otros países y todo eso pues me ayudó a construir un perfil muy sólido que me permitió acceder en el futuro a las becas que me permitieron estudiar más allá de mi pregrado. Ok, importantísimo eso de tener la información y compartirla con la familia y con las personas que nos importa. Entonces, si ustedes conocen a alguien que de pronto no se está viendo el programa ahorita, o que tal vez no ha escuchado de nosotros, cuéntenles, porque es tener esta información lo que le permite a uno tomar decisiones estratégicas en su vida. Ana María, cuéntanos ese apoyo de la familia, ¿cómo fue para ti? Bueno, ese apoyo fue fundamental y mi ejemplo más grande siempre fue mi mamá, que era la docente de la escuelita y yo creo que la educación en los primeros años es importantísima, ¿no? Aprendiendo a leer y a escribir y bueno, todo lo que le enseñan a uno en la primaria. Entonces, ella fue mi ejemplo y a mi papá también fue mi apoyo total, me inculcó el hábito de la lectura, que ha sido fundamental en todo mi proceso educativo. Entonces, bueno, ambos siempre fueron el apoyo. Muy, muy, muy bonito eso y resaltar aquí el tema de la lectura, ¿no? Siempre es importantísimo en el uso del tiempo de los jóvenes que les fomenten la lectura, que eso es un hábito que le sirve a uno para el resto de la vida y que siempre va a tener que seguir leyendo. Entonces, bueno, ya terminamos esa etapa del colegio. Yo quiero que nos traslademos
a 10º, 11, donde ustedes están por allá con sus familias, en sus colegios, pensando, ¿y yo qué estudio? Quiero que nos cuenten ustedes cómo resolvieron esa pregunta, cómo hicieron para decidir qué estudiar. Comencemos con Carolina. Bueno, gracias por la pregunta, Francisco. Es una pregunta muy interesante que te lleva como atrás en el tiempo. Cuando yo estaba en primaria, yo estaba en primaria, la cursé en un colegio público y ya para cuando entré al bachillerato, mi familia me pudo pagar un colegio privado. En ese colegio, que era un colegio de la Caja de Compensación de una de las que hay en Bogotá, Colegio Cafam, ellos tienen como unas clases vocacionales en que te dan la posibilidad de practicar algo que quieras hacer más adelante. A mí me encanta pintar y me encanta hacer cosas manuales, entonces en ese momento me imaginé que iba a ser ingeniera, diseñadora industrial. Y tomé cursos de diseño industrial en el colegio por varios años. Cuando salí a graduarme, mi mamá me dijo, bueno, parece que usted va a ser diseñadora industrial, vámonos a comprar el formulario para la universidad. Y de pronto, un día, una profesora en una clase de filosofía nos preguntó, bueno, ¿usted qué se ve haciendo cuando sea grande? Bueno, yo me puse a pensar, yo dije, bueno, la verdad, yo como que no quiero estar lijando muebles, como que no quiero estar diseñando cosas, yo lo que quiero es ser alguien importante, por eso yo les decía que yo me soñaba ser presidenta de la República. Y entonces ella, que pues, yo fui muy suertuda en que ella era profesora también universitaria, me dijo, venga, yo le cuento que creo que lo suyo puede ser la economía. Y me trajo un currículum de la universidad donde ella dictaba clases. Y al encontrar eso dije, wow, parece que esto sí es lo que me gusta. Entonces ya faltando un día para comprar el formulario, fui, cambié la carrera y toda mi vida cambió. Qué bonito eso. También destacar ahí que el rol también de los profesores, ¿no? Que una pregunta, una tarea muy sencilla, muy concreta, le puede a uno empezar a mover todo el cerebro, todo en la cabeza, toda la familia para resolver esa pregunta que no es fácil. ¿Yo qué estudio? Laura, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Sí, bueno, para mí, como ya les había contado, pues quería ser científica, pero no sabía exactamente qué es lo que uno estudia cuando quiere ser científica. Así que bueno, tenía que inscribirme a algo y yo me inscribí a biología. Y empecé la carrera y fue en la carrera de biología hay una materia de química. Y cuando yo vi esa materia y comprendí qué era lo que era la química, el campo de aplicación que tenía la química, todo lo que se podía hacer con la química, ahí fue donde yo dije, esto es lo que yo quiero estudiar, yo quiero ser química y cancelé biología y al siguiente semestre me pasé para química y ahí seguí. No, eso es importantísimo, ¿no? Que uno toma sus decisiones, pero siempre puede revisarlas, siempre puede aprender más y decidir cambiar el curso. Y eso es parte de cumplir los sueños. Muchísimas gracias, Laura, por compartir esa experiencia tan bonita tuya. Y bueno, yo soy ingeniero químico, a mí me encanta la química, entonces estoy como un poquito parcializado por ese lado. Preguntémosle a otra científica, Ana María, ¿cómo respondiste tú a esa pregunta? ¿Y yo qué estudio? Bueno, no fue nada fácil. Estando en 11, dieron una charla en el colegio sobre el petróleo. No recuerdo muy bien por qué, pero la dieron. Y mientras hablaban del petróleo, pues hablaban de las rocas y que estaba albergado por allá en las profundidades. Y yo dije, bueno, me gusta, creo que quiero estudiar ingeniería de petróleos. Entonces salí del colegio y me presenté a ingeniería de petróleos, pero no pasé. Mm, yo tuve un ICFES muy malo, debo admitirlo. Entonces tuve que hacer el ICFES varias veces. Luego de que salí del colegio, me quedé como 1 año y medio, 2 años más o menos, intentando pues tener un buen puntaje para acceder a universidad pública. Y en ese proceso alguien me dijo, ve, ¿por qué no estudias geología? Y yo no tenía ni idea qué era eso. Así que lo que hice fue buscar de qué se trataba la geología. Y yo dije, ve, eso está como chévere, yo como que quiero. Entonces, en la última opción me presenté a ambas, a ingeniería de petróleos y a geología, y pasé a geología, y bueno, no fue nada fácil, pero aquí estoy, ahora soy geóloga. Qué chévere eso. Y esto es otro aspecto muy importante de elegir la carrera, que es uno a veces no pasa, uno a veces el examen no le da y hay que perseverar, hay que seguir intentando y hay que descubrir, probando cuáles son esos sueños de uno que quiere cumplir y ver qué es lo que le gusta. Que
la ingeniería de petróleos es bien diferente a la geología, pero también tienen muchas cosas en común y es muy bonito ver que uno intenta una cosa, se presenta, no sale, pero encuentra la manera de que funcione. Muchísimas gracias, Ana María, por esa historia. Yo hago un momento aquí para recordarle a la audiencia que este programa es de ustedes. Escríbanos en Facebook cualquier duda que tengan, cualquier comentario para que nosotros se los hagamos a nuestras invitadas. Aprovechen que las tenemos aquí. Y bueno, volvamos a esa etapa. Listo, ya resolvieron qué estudiar, se presentaron a la universidad y comenzaron. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos y cómo navegaron esas dificultades, esos desafíos? Vamos con Carolina. Bueno, muchas gracias, Francisco. En mi casa, cuando estábamos creciendo, la verdad no teníamos los ingresos para pensar en entrar a una universidad privada. Entonces, lo primero que pensamos fue tratar de entrar en la universidad pública. Es así como mi primer intento de entrar a la universidad fue hacia la Universidad Nacional. Bueno, el examen re difícil, pero estudié mucho. Cuando salí pensé que no lo había pasado y lo pasé. Pero cuando salí, mi mamá me decía, oiga, yo le pregunté a una señora, porque mi mamá vendía ropa puerta a puerta, y una de esas señoras, ella le preguntó, oiga, ¿usted sabe dónde la gente estudia economía y cuál es la mejor universidad o dónde, pues la gente sale como muy bien preparada? Y esta señora le dijo, bueno, esa es la Universidad de los Andes. Cuando fuimos a mirar los precios, pues eso era imposible para pagar para nosotros, pero mi mamá, como siempre, decía que sí se puede. Entonces ella se fue a averiguar al ICETEX, conseguimos crédito, buscamos becas, y con todas las dificultades que, digamos, podrían haber aparecido para lograrlo, entré a esa universidad, me aceptaron no solo eso, sino que además pudimos pensar en pagarla con un crédito de largo plazo. Y es así como entré a la Universidad de los Andes rodeada de personas que no se parecían tanto a mí, que no venían de los lugares donde yo venía de un hogar muy sencillo, de una familia muy sencilla, y de pronto estaba rodeada de estudiantes que tenían de pronto mejores posibilidades para estar allí. En todo caso, yo nunca me sentí menos que ellos ni me sentí mal, por el contrario, quise inspirarme en todas las cosas que yo escuchaba en esas conversaciones y a veces muchos de ellos mencionaban incluso el tema de, yo voy a estudiar afuera o estoy saliendo afuera al exterior a hacer tal curso o el otro. Entonces, la universidad, aunque fue un poquito intimidante, yo digamos que tenía una forma de ser un poquito tímida, me la pasaba metida en la biblioteca. mm, Al final del día pude sacar de allí mucho conocimiento de la interacción de con las otras personas y me motivé a que ese era simplemente uno de los pasos que iba a caminar y no me preocupé tanto por la universidad, sino que lo vi como un paso para seguir adelante. Claro que sí, muchas veces están esas dificultades económicas y uno se siente a ratos como un bicho raro cuando sale de unas circunstancias que no son iguales a las del resto. Eh, Laura, cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti, esa transición a la universidad, esos desafíos. Sí, claro, para mí fue diferente porque estaba acostumbrado en el colegio a que siempre era la mejor estudiante, a que siempre ganaba todos los exámenes. Y claro, cuando ya uno llega a la universidad, pues el método de estudio es muy diferente, hay que trabajar mucho. Y me estresaba mucho porque me la pasaba estudiando todo el tiempo, se me olvidaba comer, no dormía, trasnochaba hasta que me enfermé. Y porque yo no quería perder exámenes, yo quería sacar las mejores notas. Y bueno, ya después como de que ya me enfermé y como que ya uno empieza a normalizar de que está bien perder exámenes de vez en cuando y que siempre hay que trabajar mucho para poder llegar a, estar, pues, a sobrevivir en esos tiempos. Eso es un punto importantísimo, el de estar bien con equivocarse, con perder exámenes. Yo sé que yo aquí soy el entrevistador, pero aquí entre nos les cuento que yo en el pregrado, mientras estoy en la universidad, perdí 6 materias. Y eso no define quién es uno, sino que es parte del proceso de aprendizaje. Y así como nos lo cuenta Laura. Yo quiero hacerte una pregunta adicional, Laura. ¿En qué universidad estudias? Yo estudié en la Universidad del Quindío, es una universidad pública en la ciudad de Armenia, así que también pues fue diferente porque pasé de vivir en mi pueblito a vivir en la ciudad,
pero pues igual Armenia está a media hora de Salento, entonces iba ya los fines de semana o cuando ya me daba mamitis, iba todo, me iba para la casa. Y bueno, también fue una experiencia bonita de aprender a vivir solo, cuando bueno, tenía 16 años, cuando empecé esto. Sí, son cambios difíciles. Y yo quería resaltar ahí bueno, está Carolina que estoy en los Andes, en una universidad privada de Bogotá, y tenemos a Laura en una universidad pública en Armenia. Ahora escuchemos de Ana María esa transición que creo que fue un poco abrupta de lo que nos cuentas, de salir de una vereda, luego a ir a estudiar a la universidad. ¿Cómo fue esa transición para ti? Gracias, Francisco. Fue un reto, totalmente. Obviamente el estilo de vida en la ciudad es muy diferente, así que fue un reto por todo. La universidad, un reto porque había un montón de cosas que yo no tenía ni idea, empezando por cosas simples como Word o Excel, y obviamente no los manejaba muy bien, entonces era muy complejo. El tema de informática o de computadores muy, muy difícil, así que me tocó aprender mucho, bueno, estudiar más sobre eso. Y en la ciudad, pues es difícil. A mí siempre me ha parecido difícil la ciudad, aunque Manizales, yo estudié en Manizales en la Universidad de Caldas, y Manizales es una ciudad pequeña, amigable, y es universitaria, entonces estaba rodeada de universitarios por todas partes, pero, pero pues no deja de ser ciudad, ¿cierto? Y para las personas que somos del campo, pues es un poco complejo. El ruido, sobre todo, pasar semáforos, cosas tan simples como esas, pues se hacen un poco complejas. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita la universidad, el pregrado fue hermoso, maravilloso. También perdí materias, claro está. Eh, pero pues a pesar de eso, logré sacar el pregrado y bueno, cada vez me enamoraba más de mi carrera, así A mí, que fue muy, muy bonito. a mí eso me parece súper importante y es parte del mensaje que queremos traerle a ustedes en Buenaventura. Y es que hay transiciones que son muy duras, bien sea porque uno está en un contexto de gente como el de Carolina, que vive en una vida completamente distinta a la de uno, o porque uno va de un lugar donde ni siquiera hay semáforos a enfrentarse con el bullicio de la ciudad y el ritmo y el ajetreo, o lo que nos contaba Laura de empezar a vivir solos y que a uno le da mamitis y de cómo navegar todo eso. Y lo que queremos contarles a ustedes es que cuando les toque, no van a ser los primeros a los que les toca, y acá estamos nosotros para apoyarlos, para que al menos hagan una idea de qué puede pasar y de qué herramientas utilizar para navegar esas experiencias. Pero bueno, la universidad no fue solo sacrificios y sufrimiento. Yo creo que también nos cuenten ese otro lado de la experiencia que tuvieron en la universidad. ¿Qué es lo que más les gustó de su experiencia en la universidad? Y comencemos con Ana María. Ay, la universidad fue maravillosa, muy, muy bonita, no solo por lo que aprendes en la universidad, porque obviamente estás aprendiendo todo el tiempo de cosas nuevas, sino de la gente que conoces. Uno conoce gente de todo, yo conocí gente de todo el país, no sé, desde La Guajira hasta el Amazonas, tenía compañeros de todas partes del país. Y pues entonces también se enriquece uno de esas culturas, de ellos como, o de qué comen, o bueno, cosas de sus pueblos natales, y eso me gustó mucho. También me gustó mucho haberme encontrado en la universidad con personas que me apoyaron todo el tiempo, que me quedaron amigos que aún conservo, así que hace uno amigos para toda la vida, creería yo. Y bueno, también me encontré con profesores maravillosos, entre esos mi tutor, que aún es mi tutor ahora en mi maestría, y es una persona maravillosa que siempre me inculcó eh, caminar y aprender por la ciencia. Así que fue maravilloso por muchos motivos. Oh, qué bonito. Esa es la experiencia que queremos también venderles la inspiración, la motivación y la ilusión de estar en la universidad y tener esas experiencias de conocer otras personas, otras culturas. Carolina, cuéntanos para ti qué es lo que más te gustó de la universidad. Tantas cosas, pero para mí, digamos, fue como la posibilidad de acceder realmente a fuentes de conocimiento que antes yo añoraba. Yo siempre decía, me encantaría
tener más acceso como a libros, me encantaría tener más acceso a actividades extracurriculares porque pues en mi infancia ese tipo de actividades no eran posibles. Por ejemplo, en la universidad no solo puedo dedicarme a estudiar mucho, que me encantaba pasar en la biblioteca leyendo, sino que yo era parte del miembro del coro de la universidad. Y aunque todo mi sueño, toda la infancia era aprender a tocar piano, no me fue posible porque las clases eran muy caras. Alguien me dijo, bueno, todos cargamos un instrumento con nosotros, es la voz, puedes cantar. Entonces, ese tipo de actividades para mí fue súper emocionante, darme cuenta que la universidad pasó de ser un poquito menos intimidante al encontrar esta oportunidad de interactuar con otras personas en actividades que no eran únicamente académicas, donde muchas veces yo, por venir de colegios que de pronto no eran los más fuertes en ciertos temas, como por ejemplo la matemática, yo siempre estaba un poquito como colgada de los demás y me tocaba estudiar de pronto a veces el doble que el resto para, o por ejemplo en inglés, mi inglés no era muy bueno y muchas clases o libros eran en inglés. Entonces me tocaba esforzarme más que los demás y siento que ese espacio fue para mí algo un poquito relajante, que me permitió sentirme cómoda y feliz estando en ese ambiente y pues ayuda mucho la hermosa infraestructura, arquitectura y vista de la universidad que queda en las montañas de Bogotá. Qué genial eso, ¿no? Yo no sabía que Carolina también cantaba, ¿no? Ahí nos queda pendiente para una futura entrevista, la escucharemos cantando, pero hay que resaltar aquí también que ella es economista, pero también canta. Uno es algo más complejo que la única cosa que estudió, así que si uno baila, uno no tiene que dejar de bailar o de jugar deportes. Pero bueno, escuchemos a Laura. ¿Qué fue lo que más te gustó de la universidad? A mí me gustó mucho la universidad, porque por ejemplo, en el colegio siempre hay mucha presión social y yo siempre he sido muy tímida, entonces como que era muy difícil encajar ahí. Y cuando ya llegué a la universidad ya me di cuenta que hay un espacio para todos y que pude encontrar gente con mis mismos hobbies, como más afines a mi personalidad, y fue mucho más fácil para mí hacer amigos. Y esto fue muy bonito en la universidad, como que hay un espacio para todos, no importa si eres para el social, para el tímido, para el que le gusta una o tal cosa, y que la gente no juzga. Pero también para mí fue muy importante conocer Colombia a través de mis compañeros, porque hay gente de todas las regiones del país. Y como era una universidad pública, pues también hay gente de muchas diferentes realidades sociales. Entonces también me permitió crecer como persona. En la universidad no solo pude expandir un montón mi conocimiento, que eso fue también muy bonito de ver todas las maravillas de la química, pero también de crecer como persona y de poder entender mucho más la realidad de nuestro país. Valiosísimo eso de conocer uno, encontrar el espacio en el que uno se conecta con gente y de conocer al resto del país. Antes de irnos a los comerciales, muy rápidamente, cuéntenme en una sola palabra, ¿qué significó la universidad para ustedes? Bueno, voy a empezar yo. Para mí significó crecimiento. Crecimiento, Laura. Para mí, conocimiento. Crecimiento, conocimiento. ¿Y Ana María? Aprendizaje. Aprendizaje. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Con esto vamos cerrando este segundo segmento. No se despeguen, que a la venida de ellas nos van a contar qué hace una geóloga, qué hace una economista, qué hace una química. Los esperamos después de los comerciales. Recuerda que puedes pagar tu factura de Codicer en cualquier punto Gane. Solo debes tener tu número de contrato para informar en el momento del pago. No necesitas llevar la factura. Verifica que en la colilla la información coincida con su nombre. Recuerda que el corte de nuestros servicios se realiza los 18 de cada mes. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Codicer informa a todos sus usuarios que a partir de la fecha se está realizando atención al cliente y recaudos en caja en jornada continua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olvides, jornada continua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y de esta manera, estando al día, disfrutarás de todos nuestros servicios. Codicer, no solo comunicamos, unimos.
Invitamos a todos nuestros usuarios de la empresa Codicer a que realicen sus pagos. Recuerde que todos los 18 realizamos los cortes a quien no esté a paz y salvo. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Estimados usuarios de Codicer, ahora puedes realizar los pagos de su factura en distintos establecimientos comerciales que son nuestros puntos de pago autorizado. Identifique el cercano a su residencia. En Pueblo Nuevo, Almacén y Compraventa Andagoya. En Juan 23, Almacén y Compraventa Juancho. Y la Compraventa Easy Money en la Avenida Simón Bolívar. Porvenir, Tienda Jennifer. En la Transformación, Granero San Gabriel Diagonal al Parque. En Los Laureles, Tienda La Mejor Esquina, entrando por la Funeraria Los Olivos. Ciudadela Colpuerto, Granero Ciudadela en la etapa 2. En el barrio Independencia, compraventa súper efectivo al lado del garaje Berraquera. Recuerda que puedes realizar tu pago con el recibo o también sin él. Puedes hacerlo con el número de contrato o número de cédula del titular. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Ferrer Orozco, abogados y asociados. Abogados especialistas en pensiones. Si usted es pensionado de las siguientes entidades: Foncolpuertos, Cajanal, Seguro Social, Adpostal, Colpensiones, Porvenir, Protección, Colfondos, entre otros. Abogados especialistas en pensión de sobrevivientes, sustitución pensional, reliquidación, pensión de jubilación, vejez, designaciones en vida, auxilio funerario, peticiones. Contáctenos en nuestra oficina ubicada en la Diagonal Tercera, número 3A60 en el edificio Codicer frente al Hotel Cordillera. Contáctenos ya. Consulta gratuita. Ferrer Orozco, abogados y asociados. ¿Te apasiona crear contenido audiovisual? Si es así, esta es tu oportunidad. Telemar te invita a participar en la convocatoria para jóvenes de 18 años en adelante para poder crear contenido de interés a nuestra comunidad. Para más información, comunícate al número que sale en pantalla. Estamos de regreso en nuestro último segmento. Este es el final del casi el final del primer programa de Y Yo Que Estudio. Yo creo que es un muy buen momento también para agradecerle al señor Gabriel Ferrer que nos abrió el espacio aquí en Telemar. Estamos muy emocionados y muy agradecidos de estar aquí. Y por supuesto un agradecimiento a toda la audiencia que se conecta en este momento o que no se ha despegado de nosotros desde que comenzamos hace ya una hora. Muchísimas gracias por su interés y por su atención. Para quienes recién se están conectando con nosotros, les cuento que estamos acá con 3 profesionales colombianas espectaculares. Yo sé que desde el comienzo les he dicho que son espectaculares, pero es que es la verdad. Tenemos una química, una economista, una geóloga. Nos contaron cómo fue su infancia, cómo resolvieron esa pregunta que es el título del programa, ¿Y yo qué estudio? Y ahorita nos van a contar qué hace una química, qué hace una geóloga y qué hace una economista para que ustedes puedan responder esa pregunta para ustedes mismos, ¿y yo qué estudio? Pero antes de que nos vayamos allá a hacerles las preguntas, Carolina, que es parte del equipo de Volver Conciencia y de Si Puedo, y es la creadora de la iniciativa Si Puedo, nos va a contar más acerca de esa iniciativa. Carolina, adelante. Gracias, Francisco. Estoy muy emocionada de compartirles esta herramienta que tenemos, que hemos creado hace poco, donde, como ustedes pueden ver aquí, se llama Si Puedo. El link lo van a encontrar en la página de Volver Conciencia en Facebook también, y quizás está apareciendo en sus pantallas. Esta página que se llama Si Puedo, como bien lo dice el nombre, nos va a contar un poco como todas las posibilidades que tenemos y nos va a motivar a lograr alcanzar nuestros sueños. ¿Qué tenemos en esta herramienta? Aquí, cuando ustedes van a la sección de historias, van a encontrar historias como las nuestras, de cómo muchos de nuestros científicos, expertos, profesionales colombianos en diversos lugares del mundo han logrado alcanzar sus sueños.
Los invitamos a que exploren todas estas, incluyendo, por ejemplo, aquí la historia de Francisco, que ustedes lo ven aquí en vivo, ejerciendo su profesión. Es algo maravilloso, allí van a poder entrar a cada historia, leerla, tenemos una versión imprimible en PDF que pueden usar para compartir con su familia, en sus colegios, de pronto contarle a sus maestros y a sus maestras acerca de esta página web, pueden bajar las historias, discutirlas en la clase y generar actividades en torno a cómo podemos llegar a cumplir estos sueños a través del estudio. También tenemos en la sección de herramientas alguna información muy útil, como por ejemplo aclaraciones sobre qué son las diferentes modalidades de estudio que existen en el país y en el mundo, empezando por ser técnico profesional, de qué se trata tomar una licenciatura en educación, o incluso qué es eso de hacer una maestría, un doctorado como los que tienen Francisco y Laura. Sería muy interesante empezar a explorar simplemente esas definiciones, qué implica llegar hasta allá y estudiar todas estas posibilidades. También tenemos aquí links donde pueden encontrar ustedes todos los links con información sobre los múltiples tipos de carreras que existen en el mundo y en Colombia que pueden llegar a estudiar. Aquí les vamos a hablar sobre becas, donde pueden encontrar becas para colombianos, latinoamericanos, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, en diferentes idiomas y para muchísimos campos de estudio. Allí les van a aparecer en cada link cuáles son los requisitos, los tiempos, las fechas, qué entidades dan becas anualmente. Explórenlo. Hay mucho que encontrar allí. Como sabemos muy bien que aplicar una beca a veces es un poquito intimidante y no sabemos cómo hacerlo, tenemos una guía que hemos creado con los pasos básicos que deben seguirse para aplicación a una beca. También tenemos para todos aquellos que quieran estar en el exterior, estando en Colombia o yéndose afuera, cómo pueden tener acceso a estudios de idiomas gratuitos online. Hay muchas fuentes de información, muchos sistemas que nos permiten estudiar todos los tipos de idiomas, especialmente inglés, para poder aplicar estas becas y beneficiarnos de estos estudios. Aquí, si hacen clic en el tema de idiomas, pueden encontrar acceso a muchas de estas fuentes de información. Finalmente, aquí les ofrecemos algunos cursos que son muy parecidos a los que se dictan en una universidad en el exterior, y que ustedes pueden tomar online de manera gratuita. Esto les va a permitir no solamente afianzar su conocimiento, sino empezar a empaparse de todo este lenguaje, de las palabras, de los conceptos que se utilizan en los diferentes campos de estudio. Revísenlos. Hay cursos maravillosos que pueden ir tomando, no solo los estudiantes, los maestros, los padres. Y finalmente, aquí tenemos una sección donde ustedes pueden tener una especie de guía sobre planeación personal, cómo alcanzar metas, cómo conseguir sueños. El día de hoy tenemos esta página como la ven, pero en el futuro seguiremos adicionando muchas más herramientas que van a poder consultar. No dejen de entrar allí, que vamos a tener siempre muchas cosas más que les van a facilitar a ustedes cumplir sus sueños a través de la educación. Así es, Carolina. Muchísimas gracias por compartir ese recurso. Recuerden, el link está en la página de Facebook de Devolver Conciencia. Así que una vez más les voy a pedir, vayan, métanse a Facebook, nos buscan como Devolver Conciencia, le dan like y por ahí encuentran el link a la página de Si Puedo. Muchas herramientas y estamos aquí presentándoles más respuestas a esas preguntas que uno se hace cuando no sabe todavía qué estudiar. Y una de esas preguntas es, pues, ¿qué hacen las distintas profesiones, no? Así que, ¿qué tal si comenzamos con Laura? ¿Qué hace una química? Bueno, la química estudia la materia, o sea, todo lo que nos rodea y las interacciones que tenemos entre estos componentes. Y hay muchos tipos de química, por ejemplo, hay la química farmacéutica que estudia las medicinas, la química de alimentos, la química en los productos industriales, por ejemplo, para hacer champú o otros productos de aseo. También está la bioquímica que estudia nuestros procesos en nuestro cuerpo. Y en mi caso, pues yo me especialicé en lo que es electroquímica y más especialmente en estudiar las baterías que tenemos en los celulares, en los computadores, en los carros. Y es actualmente trabajo para la Volvo, la fabricante de carros, y hago parte del equipo que diseña las baterías para los carros eléctricos. Y pues vemos que las baterías
son una pieza clave de nuestra independencia de los combustibles fósiles y que nos va a permitir hacer nuestra transición energética. Así que me gusta mucho el campo donde estoy. Generalmente lo que hago como investigadora en baterías es estudiar materiales para poner en nuestra batería para que sea más barata, más eficiente, para que sea más sostenible. Y pues, bueno, en unos años la batería que voy a diseñar probablemente se vaya en un carro Volvo. Qué genial eso. Yo me emociono muchísimo cuando la escucho hablar a ella, también porque yo soy ingeniero químico y porque también trabajo en baterías y tengo esa convicción que ella comparte, que es a través de esa investigación tecnológica que nosotros vamos a lograr luchar contra el cambio climático. Y vean, ustedes también pueden hacer parte de eso. Ustedes lo único que tienen que hacer, como si fuera poquito, es ponerse a estudiar lo que les gusta, seguir sus pasiones y van llegando lejos. Un día de estos van a estar ustedes también haciendo baterías para carros o quién sabe si inventen los carros voladores. Muchísimas gracias, Laura, por esa respuesta. Ahora, sigamos por el lado de las ciencias y escuchemos, Ana María, cuéntanos qué hace una geóloga. Bueno, una geóloga hace, a partir de un montón de estudios, interpreta cómo es la dinámica del planeta Tierra, tanto interna como externamente. Así que nos dedicamos a estudiar esos procesos internos, como sismos o terremotos, que por estos días sabemos de las noticias. Y también nos dedicamos a estudiar procesos externos como los ríos, las montañas, los valles y por qué se dan y cuál es su dinámica y, bueno, a entender el por qué. Así que nos podemos dedicar, también tenemos muchas áreas en la geología como ambiental, paleontología hace parte de la geología, que es el estudio de los fósiles, que es maravilloso, pero no soy muy buena en el asunto. También está la vulcanología, que es mi área de investigación. Los volcanes son maravillosos y los volcanes nos dan un montón de respuestas de esa actividad y esa dinámica del planeta Tierra, así que es mi pasión. También está la geología del petróleo, por la que inicialmente pensaba irme, pero no fue así. También está la geología ambiental, ya se las comenté, en este momento trabajo en geología ambiental y tiene mucho que ver con esa dinámica del planeta Tierra de manera externa y el proceso con la naturaleza y el ambiente. Así que bueno, nos podemos dedicar a un montón de ramas y podemos hacer muchísimas cosas, trabajar en muchas áreas y bueno, la geología es maravillosa y puede uno entender el planeta Tierra desde infinidad de puntos de vistas y criterios. Qué genial eso. Yo lo que quiero que note nuestra audiencia también es la pasión con la cual hablan nuestras invitadas, que es ese gusto, es lo que las mantiene haciendo eso que les gusta. Yo, antes de darle el paso a Carolina, yo tengo que preguntarle a Ana María, yo siempre le hago esta pregunta, porque a mí me fascinan los volcanes, porque soy de Páez, Cauca, y siempre voy a decir que soy de Páez, Cauca, allá hay un volcán. Ana María, ¿cuántos volcanes hay en Colombia? Esa pregunta es difícil de responder porque justamente con mi grupo de investigación y otras universidades e incluso el Servicio Geológico del país, pues está en ese descubrimiento constante. Entonces, hemos estado contando un poquito más de volcanes en el país y también tendríamos que dividir, se vuelve un poco complejo porque tendríamos que dividir entre volcanes activos y no activos o dormidos, que a veces le llaman. Entonces, es difícil. Incluso uno de los campos volcánicos que estoy y empecé a estudiar en mi maestría, tan solo ese tiene 19 volcanes. Entonces, pues es difícil la pregunta de responder porque estamos en ese constante descubrimiento y Colombia en particular, últimamente, en los últimos años, le ha metido varios esfuerzos a buscar más volcanes y a conocerlos y a encontrarlos. Así que se han ido sumando bastantes. No, gracias por esa respuesta. A mí lo que me queda en la cabeza es hay un montón de volcanes, porque yo Sí, pensaba que había como tres o cuatro,
Y ella me dice, no, estoy estudiando un campo chiquitico donde hay 19. Queda uno como, hay un montón de cosas por estudiar, por aprender acerca del país, por aprender de nuestro propio territorio. Y esa es parte de la invitación que les hacemos acá. Si quieren conocer más de su territorio, estudienlo, conózcanlo y hay muchas herramientas. Ahora sí, Carolina, cuéntanos, ¿qué hace una economista? Uy, un economista hace muchas cosas. Realmente la economía en sí busca generar una optimización de los recursos que utiliza un país, una comunidad, la sociedad en general. Y estudia cómo se generan tendencias masivas representadas en ciertas variables, como por ejemplo la inflación, el crecimiento económico, la pobreza, la inequidad. Y idealmente la economía debería encontrar respuestas para que efectos negativos de esas fuerzas que interactúan se minimicen y la población llegue a alcanzar el máximo posible de bienestar. Sin embargo, sabemos muy bien que esos son temas muy difíciles de conseguir y tiene que contar con la colaboración del tema político, de los gobiernos, para que este tipo de acciones se den, y también de los negocios, de las compañías, porque ellos son los que al final del día mueven la economía y nosotros como consumidores. Es por eso que al final del día, aunque yo empecé en la economía, terminé estudiando política pública, economía internacional y le adicioné a eso después estudio de los negocios para poder realmente entender todo el panorama. Porque realmente solo con la economía sentí que me estaba quedando un poquito corta y no podía entender todas las cosas que estaban pasando ni en Colombia ni en el mundo. Hoy en día siento que todavía tengo mucho que aprender, pero al menos me siento ya al menos con la fortaleza y el poder de decir, bueno, ahora puedo entender un poquito más qué es lo que está pasando en el mundo, por qué el dólar está tan caro, por qué las cosas están tan caras y por qué de pronto hay más pobreza en el mundo. Porque ojalá pues otras personas o yo podamos hacer algo para que eso no siga ocurriendo. No, mira, te agradezco muchísimo esa respuesta. Casi te pregunto por qué está tan caro el dólar, pero me imagino que la respuesta es más complicada que la de los volcanes, así que esa nos queda pendiente para otra conversación. Pero quiero resaltar acá cómo todas nuestras profesionales se meten por un lado que uno cree, esto es lo que hace una geóloga, una química, una economista, y hay mucho más, hay mucha profundidad y hay muchas ramas en las que se pueden desempeñar. Así que voy a preguntarles otra vez y comenzamos con Carolina. Bueno, tú estudiaste tu pregrado en economía en los Andes. Entonces, te graduaste y de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, pues yo salí a trabajar porque, pues como te conté, se necesitaba algo de recursos económicos de nuestra familia, entonces tenía un poquito esa presión económica para poder salir y de pronto mejorar las condiciones para mi familia, especialmente para mis hermanas, que les mando saludos, las quiero mucho, estoy triunfando. Bueno, y al final del día, digamos, lo que sí terminó pasando es que tenía esa espinita, quiero estudiar en el exterior, necesito hacer algo más, ver el mundo desde afuera, porque evidentemente la economía estudiada solo desde donde estoy parada realmente no tiene todas las respuestas. Gracias a la beca Fulbright, de la que hablaremos posteriormente en otro programa, yo pude venir a estudiar a los Estados Unidos una maestría en política internacional y economía internacional. Y más adelante, gracias a otra beca, estudié una maestría en negocios que se llama en inglés MBA y me especialicé en negocios internacionales. Y terminé acá en los Estados Unidos enamorada de otro tema que siempre me apasionó, muy inspirada por mi padre, y es la enseñanza. Y hoy en día me dedico a enseñar economía y negocios en universidades aquí en los Estados Unidos para pregrado. Qué genial esa trayectoria. Y bueno, te escuché que tienes más de una maestría y yo siento que es una pregunta que hay que resolver aquí, ¿no? ¿Qué es una maestría? Interesante. Una maestría es un poquito un lugar más avanzado que una especialización. Estudias básicamente entre año y medio y 2 años, con un enfoque no solo práctico, sino también teórico. Una maestría te va a ayudar a consolidar las bases sólidas de la teoría de lo que estás estudiando y de allí puedes pasar a tener no solamente la posibilidad de trabajar de manera práctica en los campos que quieras operar, por ejemplo, en el caso mío de la economía, en el sector financiero, en el gobierno, en la parte económica, etcétera, sino que tienes la posibilidad de ser profesor, porque para poder enseñar tienes que tener muy buenas bases sólidas de conocimiento teórico. La maestría te ofrece esa oportunidad. A su vez, también la maestría se puede convertir en un paso anterior a estudios más avanzados como son del doctorado, puesto que ahí vas a querer vas a identificar y a desarrollar unas capacidades investigativas que el doctorado te ofrece a un nivel mucho más avanzado y profundo. Ok, muchísimas gracias por expandirnos en esas
preguntas más allá del pregrado, ¿no? Más allá de que estudié economía, hay todo un mundo de cosas que se pueden hacer. Escuchemos ahorita de Ana María, ¿qué hiciste después de graduarte? ¿O qué estás haciendo? Bueno, yo salí de la universidad y salí a buscar trabajo. No fue un proceso fácil, pero finalmente lo logré, encontré mi primer trabajo y ya llevo más o menos 2 años y medio trabajando en diferentes áreas de la geología, pero nunca me alejé de mi sueño de seguir estudiando, así que finalmente pude entrar a la maestría el año pasado. Estoy haciendo una maestría en ciencias de la Tierra con énfasis en investigación. Mi área de investigación es la vulcanología, como les conté. Así que me estoy dedicando a estudiar los volcanes, a entenderlos, a saber por qué se comportan de la manera que se comportan o por qué salen nuevos volcanes en cierta área. Y también estoy trabajando en un área de geología ambiental aquí en Medellín. Así que bueno, eso es lo que he hecho este tiempo y ha sido un camino un poco difícil, de pronto de altibajos, como todo en la vida, pero maravilloso, maravilloso. Así que feliz de estar estudiando, de estar haciendo mi maestría y de poder trabajar al mismo tiempo. Gracias por compartirnos esa experiencia y para reconocer también que uno estudia y no es que al día después de que se graduó se le resolvió la vida y ya empezó a ganar un montón de plata, sino que es un proceso en el que hay que trabajar duro, pero lo importante, como lo dijo Ana María, es seguir conectados con esos sueños de lo que uno quiere seguir haciendo, que en el caso de ella es seguir estudiando. No es el mismo caso para todas las personas, pero la gracia es que uno siga sus sueños y siga trabajando por ellos. Ahora sí, escuchemos de Laura. Bueno, pues como yo les había contado, a mí me gusta mucho estudiar y ya cuando iba terminando el pregrado, pues me comencé a interesar por las baterías porque, bueno, para mí son unos dispositivos bastante interesantes y yo quería aprender todo sobre ellas. Excepto que en Colombia pues no había ninguna formación que me pudiera enseñar más. Así que yo me puse a buscar en diferentes universidades hasta que encontré una maestría que es financiada por la Unión Europea, que era dedicada a solo aprender ingeniería de materiales respecto a las baterías. Y pues apliqué y me gané una beca por la Unión Europea. Y lo bonito de este programa es que son gente de todas partes del mundo. En mi clase éramos 20 nacionalidades y estudiamos en diferentes lugares de Europa. Entonces estuvimos en 3 diferentes ciudades de Francia, estuvimos en Polonia y en España. Y fue una experiencia muy bonita porque me permitió conocer diferentes culturas y diferentes lugares a través de mis compañeros y éramos como todos estábamos en la misma situación de estar en el exterior y solos, entonces como que nos volvimos una familia. Y ya luego decidí enfocarme mucho más, continuar mi estudio en las baterías y me quedé en Francia para hacer un doctorado en este tema. Bueno, yo creo que ya te imaginas la pregunta, Laura. ¿Qué es un doctorado? Bueno, un doctorado, pues en un doctorado sigues tu camino de investigación y de conocimiento, excepto que el objetivo principal del doctorado es generar nuevo conocimiento, generar algo que nadie sabía antes. Y también en el camino, pues prepararte como investigador. ¿Y por qué esto es importante? Porque generar nuevo conocimiento pues nos permite avanzar mucho en la tecnología. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve entrenando durante todos mis años de doctorados, que fueron 3, de cómo descubrir nuevos materiales para aplicar en baterías. Y eso ahorita es muy relevante porque es lo que hago en mi trabajo, que es precisamente eso, utilizar mi conocimiento para llegar a tener pensar en nuevos materiales para poner en las baterías que van a ir en el Volvo. Y pues eso ha sido bastante interesante para mí porque cuando yo empecé a estudiar, pues las baterías no tenían la misma relevancia que tienen ahora, entonces como que fue muy bonito estar en ese campo y sobre todo ver cuál es la importancia de generar nuevo conocimiento no solo en la universidad, sino también en la industria. Exactamente. Buenísima esa respuesta acerca del doctorado. Yo también tengo un doctorado y siempre que hacen la pregunta es a veces desafiante porque mucha gente no sabe qué es un doctorado, mucha gente no sabe qué es una maestría, pero ahora ustedes saben.
ustedes, nuestra audiencia en Buenaventura, ya todos saben que es un doctorado, que es una maestría, saben que se puede seguir estudiando, ya saben qué hace una geóloga, qué hace una química, qué hace una economista. Y bueno, si hubiéramos tenido tres distintas geólogas, economistas y químicas, nos habrían dado una respuesta un poco diferente, porque cada cual sigue sus sueños y hace de su carrera profesional lo que les parezca mejor para sí mismos. Pero bueno, antes de hacer la siguiente pregunta, yo quiero que muy brevemente Carolina y Laura nos cuenten cómo fue esa experiencia de salir al país, porque ustedes están bien lejos y eso es duro. ¿Cómo fue brevemente esa experiencia de salir del país? Comencemos con Carolina. Gracias, Francisco. Oh, fue una experiencia maravillosa, algunas veces intimidante, pero la repetiría todos los días de mi vida porque fue el momento en que, como decía Laura, me integré con personas de diferentes culturas. Mis compañeros de clase no eran solamente personas de los Estados Unidos, sino de India, de Grecia, de México, de República Dominicana, de Kosovo incluso, amigas que hoy, incluso de ahí, tengo amigos entrañables con los que crecí, de los que aprendí, y ese intercambio cultural fue fascinante. Pero por supuesto, siempre una barrera muy grande para mí y fue el idioma. Cuando yo estaba en Colombia, pues por supuesto no existían, no teníamos los recursos suficientes para estudiar inglés a los niveles que se necesitaban o que de pronto mis amigos conocidos en la universidad tenían para ir a un colegio bilingüe. Cuando llegué acá, la barrera más grande fue darme cuenta que a pesar de que estudié mucho inglés y luché y me gané la beca y de pronto logré los niveles mínimos requeridos para participar, para entrar a la universidad, cuando llegué acá, me di cuenta que no sabía inglés, todo el mundo hablaba mejor que yo no entendía nada, a veces lloraba en los salones de clase, a veces salía muy angustiada porque pensé que no iba a lograr tener el promedio mínimo para poder mantenerme con la beca, pero respiré, recordaba las palabras de mi mamá y decía, bueno, sí puedo, tengo que seguir, no tengo más opción. Y después de nunca desfallecer, logré entender el idioma mucho mejor, escribirlo bien, hablarlo y bueno, incluso tengo la buena noticia que me gradué como la mejor estudiante de mi maestría después de que al principio pensé que iba a ser la peor. Qué genial. Y el desafío que es irse a otro lugar y el idioma. El idioma es muy importante. Sé que vayan a esa página de Si Puedo, vean todas esas herramientas que tenemos para aprender inglés y encuentran con quién practicar, que es valiosísimo. Laura, cuéntanos para ti cómo fue eso de ir a Europa, cómo es eso de salir del país. Bueno, pues fue, como les había contado, igual que Carolina, es una experiencia muy bonita para conocer el mundo, ampliar nuestra visión de tantos lugares, tantas problemáticas y conocer diferentes culturas. Y pues yo creo que cuando les dije a mis papás que yo me quería ir al exterior, como que no les sonó mucho la idea porque yo siempre he sido muy tímida y como tal vez se preguntaron que tal vez ay, si iba a ser capaz de vivir lejos y sola. Y bueno, y cuando me vine, pues eso me ayudó mucho a vencer esa timidez, porque claro, aquí o tenía, ya estaba por mi cuenta o lo tenía que vencer esa barrera o no podía hacer nada. Y, y no, ha sido una experiencia súper, súper bonita. Y yo creo que cuando empecé a estudiar, lo que más duro me dio fue de enfrentarme a un nuevo sistema educativo, como que estaba acostumbrada al sistema educativo colombiano y yo empecé mis clases en Francia y pues totalmente diferente, teníamos, yo me acuerdo que un semestre en el que teníamos 10 exámenes en una semana y fue horrible como de hacer esa adaptación, pero al final todo salió muy bien y estoy muy contenta de haber podido tener esta experiencia. Sí, son unos desafíos grandes, pero también unos cambios de vida monumentales que le abren a uno los ojos al mundo. Y no quiero imaginarme una semana con 10 exámenes, eso suena supremamente difícil. Pero bueno, yo quiero que por un momento hagamos una reflexión y rápidamente compartan con nuestra audiencia que ya han escuchado de dónde vienen ustedes, cómo fue ese proceso de ir a la universidad, en dónde están ahorita. ¿Qué es lo que más las enorgullece de todo ese proceso, de todo lo que han logrado en sus carreras profesionales o en sus vidas hasta ahora? Comencemos con Ana María. Lo que más me enorgullece es haberlo podido lograr
pensando siempre que podía hacerlo y que he avanzado tanto como he querido. Así que me siento muy orgullosa de eso, de estar donde estoy y de haber dado tal vez los pasos correctos o relacionarme con la gente que necesitaba para poder estar estudiando mi maestría en lo que me encanta y poder estar trabajando donde estoy, que también me encanta. Así que bueno, eso es. Qué espectacular, qué orgullo. Carolina, te escuchamos. ¿Qué es lo que más te enorgullece? Bueno, lo que más me enorgullece, bueno, lo primero es haber cumplido un poquito los sueños de mi mamá, que siempre quería como que llegáramos lejos, hiciéramos todas estas cosas y creyéramos en nosotras mismas, entonces siento que lo he hecho. Pero lo otro que me hace sentir orgullosa es que he aprendido a ser un ser que sigue creciendo, que sigue aprendiendo y que, aunque no esté ahorita registrada en un programa de estudio, aprendí a aprender, a que siempre hay muchas cosas más para estudiar y que pueden llenar mi mente. Y al enseñar, hoy en día me siento orgullosa de poder transmitir todo lo que he aprendido a otras personas. No, qué maravilloso eso. Laura, ¿qué es lo que más te enorgullece? Bueno, como decía Ana María, como haber tomado los pasos y como haber llegado al lugar donde yo estoy, siempre como haber superado esa barrera que uno a veces se pone, como que, bueno, ¿sí seré capaz de hacer esto o no? Y sobre todo ahorita como haber hecho de mi pasión mi trabajo, porque para mí, o sea, no es como, yo no voy al trabajo como, ay, qué pereza es lunes, yo como que, ay, sí, quiero saber qué es lo que es esto, porque empecé con baterías como algo puramente de curiosidad científica, pero luego por la forma en que todo se desarrolló, mi campo de estudio terminó siendo extremadamente relevante para la sociedad y eso me llena mucho de orgullo de saber que lo que estudié se puede aplicar y que puedo ver exactamente un beneficio para la sociedad y que en algunos años voy a estar por la calle y va a pasar un carro Volvo y yo voy a decir, ah, yo ayudé a diseñar la batería de ese carro, como que es algo Espectacular, bastante espectacular. espectacular ese impacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia por estar con nosotros. Para ir cerrando el programa, quiero que nos compartan en muy pocas palabras qué es eso que les habría gustado escuchar a ustedes cuando estaban terminando el colegio. Laura, comencemos contigo. Bueno, a mí me hubiera gustado tener exactamente como algo parecido a Devolver Conciencia, que me hubiera dicho qué era lo que tenía que estudiar cuando quería para poder ser científica y sobre todo, sí, que alguien que es muy importante escuchar a alguien que le diga que uno sí puede, que sí se pueden superar las barreras que uno se pone y que sí, uno es capaz de llegar a donde quiere. Qué genial, Carolina. Bueno, yo diría que para mí el aprendizaje más, o sea, lo que más me gustaría haber escuchado es que el camino no termina donde empieza. Que, por ejemplo, yo empecé con economía, pero yo sentía que había muchas cosas que quería entender y pensé que solo iban a ocurrir si yo seguía estudiando lo mismo. Me hubiera gustado escuchar que alguien me dijera, hay muchas posibilidades allí, hay muchas posibilidades de interconectar. Hacer ciencia no es solamente sentarse en un laboratorio, la vida entera es un experimento donde vas caminando y vas haciendo conexiones y las cosas van haciendo cada vez más sentido. Vi y me hubiera gustado escuchar que alguien me dijera que viera la vida como un experimento donde valía la pena intentar, a veces fallar, levantarse y seguir aprendiendo. Espectacular ese consejo. Ana María. Bueno, a mí me hubiera gustado escuchar que me dijeran que iba a haber muchos retos, pero que iba a poder con todos esos retos, poder pasar todos esos obstáculos y que la ciencia me iba a cambiar la vida. De qué iba a poder lograr con la ciencia. Nunca nadie me lo dijo, pero ya lo estoy descubriendo, entonces, maravilloso. Genial, bueno, ya lo escucharon ustedes. Esperemos que les sirva muchísimo. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. En 8 días vamos a tener otro invitado maravilloso. Nos van a ver acá cada 8 días en el mismo horario por el mismo canal para ayudarlos a responder esa pregunta. ¿Y yo qué estudio? Atrévete a soñar y nos vemos en 8 días. Chao, chao.